Estamos en los Hechos de los Apóstoles. Es el segundo mensaje de esta nueva serie y quisiera recordar que estamos todavía en los prolegómenos a la experiencia de Pentecostés. Aquel día maravilloso, sin igual, en el que el Espíritu Santo fue derramado y nació la Iglesia de Cristo. Como generalmente no nos gusta esperar, preferimos que todo suceda ya. Preferimos que pase ya. Y queridos, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de actividades absolutamente explosivas de la tercera persona de la Trinidad. No hay nada que atraiga más a las personas que cuando dicen que en una iglesia se está derramando el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está obrando, entonces las personas están esperando cosas extraordinarias. Pero ¿sabéis una cosa? No se llega a Pentecostés de un salto, sino que se dan pasos en esa dirección. Y uno de esos pasos tiene que ver con la espera, esperar. Aunque la mayoría de vosotros suscribiría aquella frase de el que espera, desespera. El que espera, desespera, ¿verdad? A mí me encanta la canción de Lily Goodman. Ella dice en esa canción, me lo he apuntado aquí, unas cuantas frases muy bonitas. Dice, hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, larga espera para ver esa promesa. Y poco después ella canta, ahora entiendo lo necesario del trayecto. Queridos, eso es normal. Mira, estamos aquí, la promesa que Dios nos hace. Aquí es el punto donde se realiza la promesa. Y nosotros queremos pasar de ahí en un plis-plas, en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay una estación intermedia, es donde yo estoy ahora, que es la espera. Esperar. ¿Verdad que sería mucho más bonito que todo lo que el Señor nos promete sucediese ipso facto? Promesa que descubrimos, promesa que se realiza. Cosa que Dios nos dice, cosa que pasa. Pero así no funcionan las cosas en el reino del Señor. Yo estoy pensando en algunos de los momentos más irritantes o molestos de la vida aquí en España. Cuando pides cita, porque tú quieres ir al especialista, y te dicen, muy bien, aquí tiene usted su cita, y la miras y tienes que esperar 5 meses. ¿A quién le ha pasado eso? A más de uno, desde luego. O cuando tú vas a la administración porque has puesto tus papeles hace 3 meses y te miran y te dicen, espere, todo va bien, espere. Y el motivo por el cual estas frases son tan molestas es porque la mayoría de nosotros no somos pacientes cuando tenemos que esperar al momento, a la historia de Dios. Pero seamos sinceros, estos son pequeños inconvenientes. Hay momentos en la vida, hay asuntos en la vida en los que se nos pide que esperemos y son momentos mucho más difíciles. Por ejemplo, cuando tú estás esperando esa persona especial para tu vida y esperas y esperas. O cuando tú estás esperando que se abran de una vez por todas las puertas del empleo. O cuando estás esperando a que Dios te diga alguna palabra en cuanto a una decisión vital. O cuando estás esperando los resultados que te digan, estás embarazada o usted tiene cáncer. Son momentos de espera muy críticos, esperando a que Dios te cure, esperando a que Dios sane tu matrimonio, esperando que Dios satisfaga esa necesidad financiera que te está agobiando. Sorprendentemente, la segunda mitad del primer capítulo de Hechos nos da una idea de cómo manejar los tiempos cuando tenemos que esperar la dirección de Dios.
tanto para lo bueno como para lo malo. Yo os invito a que abráis vuestras Biblias en Hechos 1 si todavía no lo habéis hecho, y voy a leer a partir del versículo 12, saltándome algunos, del 12 al 26. Hechos 1 a partir del versículo 12. Dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, para que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces saltamos al versículo 23, dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Queridos, ¿cómo manejar los tiempos? ¿Cómo esperar el momento de Dios para nosotros? Si recuerdas, Jesús le había dicho a los discípulos que se quedaran en Jerusalén y esperaran allí la venida del Espíritu Santo. Aunque solo tuvieron que esperar 10 días, ellos no sabían cuánto tiempo tenían que esperar. Con su futuro pospuesto, el tiempo de espera podría haber sido bastante estresante. Y yo quiero que hoy nos fijemos en lo que hicieron mientras tanto. ¿Qué hicieron mientras tanto? ¿Qué hicieron durante ese tiempo? Porque es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos continuamente cuando estamos con una promesa que se va a cumplir allí, pero todavía no hemos llegado. ¿Qué es lo que ellos hicieron mientras tanto? Y, queridos, yo les he dicho a las chicas que se van de campamento el próximo fin de semana, digo: qué pena que justo ese domingo os vayáis. Y dice: ¿por qué? Digo: porque a lo mejor vamos a ser llenos del Espíritu Santo el domingo que viene, porque es ese el... Dicen ellas: bueno, por fe que llegue al campamento. Digo: vale, de acuerdo, vale, que llegue al campamento. Pero hay siempre momentos de espera, y yo quiero mostraros lo que ellos hacían mientras tanto. Se nos dice que todos los discípulos fueron a Jerusalén y se reunieron en una estancia en el piso alto donde vivían algunos. Es muy posible que fuese el mismo lugar en el que celebraron la última cena con Jesús y donde Él les apareció por primera vez después de la resurrección. Aparentemente era una sala grande, porque en el versículo 15 se nos dice que Pedro habló a unas 120 personas. Junto con los discípulos fueron muchos otros, y entre los reunidos leímos que estaban los hermanos de Jesús, que antes no habían creído, su madre, a la cual no se la nombra más en todo el Nuevo Testamento, y por supuesto las mujeres que fueron a la tumba en la mañana de Pascua. Hubo otros que probablemente habían sido transformados y habían creído por la resurrección y estaban ahí también. Y se nos dice en el versículo 14, si os fijáis, que todos estos se unieron y perseveraban unánimemente en oración. Yo creo que nos gustaría saber lo que ellos oraban. ¿Estaban orando para que viniera el Espíritu Santo? ¿Buscaban que el Señor les diese fortaleza y sabiduría? ¿Hacían frente a las necesidades de sus propios corazones? ¿Estaban lidiando con sus propios miedos? No lo sabemos. Porque me imagino que si supiésemos cómo oraban y cómo lo decían, lo hubiésemos convertido también en un modelo de oración eficaz. Pero todos estos motivos que acabo de nombrar estarían entretejidos
en sus ruegos, en sus súplicas, en su alabanza, en su adoración al Señor. Porque cuando oramos derramamos todo lo que llevamos y lo que más arriba está es lo primero que sale. Lo que sí sabemos con certeza es que persistían, que ellos insistían en oración, no aflojaban, fueron obstinados. En el momento que les tocaba esperar, no se dieron por vencidos, continuaron confesando su pecado, adorando al Señor y exponiendo sus preocupaciones ante el Padre. Se mantuvieron en eso. La espera era una espera proactiva. Ellos oraban todos juntos y estaban unánimes. La Biblia está llena de ejemplos de personas que oraron y no se rindieron. Piensa, por ejemplo, en Abraham, esperando al bebé prometido, al niño prometido. ¿Cuántos años oró ese hombre? ¿Cuántas décadas tuvo que esperar para ver cumplida la promesa? O en Moisés, mientras vagaba por el desierto, ¿cuántas veces tuvo ese hombre que orar para no morirse de un disgusto? O en José, mientras estaba encerrado en prisión, un hombre justo pagando las injusticias de otro. O en David, ¿cuántas veces y cuántos salmos leemos que él escribió eludiendo la persecución de Saúl? Él tampoco tenía culpa. Pero antes de llegar al trono, que era su promesa, ese hombre fue un hombre que oraba, y cuánto oraba. ¿Os acordáis de Job? Cuando él le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Era un hombre justo y todo se había ido al traste. ¿Por qué, Señor? O en Habacuc, quien buscó al Señor cuando no entendió. O en Daniel, cuando él se dirigía 3 veces al Señor al día, aún exponiéndose a que lo encarcelaran y mataran. O pensemos en Jesús en múltiples ocasiones, o en la viuda molesta que agotó la paciencia de un juez injusto. La gente cuando ora son pesada. La gente que se nos muestra en la Biblia que están en un problema, en una dificultad, en un tiempo de espera, están orando, están clamando a Dios, porque queridos, ¿quién puede mover las cosas en este mundo si no es Dios? ¿Quién puede hacer que las cosas cambien si no es Dios? Ninguno de nosotros es un potentado, ninguno puede pagar nada, no podemos montar una empresa. Es Dios el que puede mover las cosas. No sé si alguna vez has tenido a alguien que se te acerque, ¿no? Esto suena más o menos así. Se te acerca y te dicen, hola, ¿qué tal estás? Y tú estás aquí y dices, abres la boca y el que está aquí dice, hola Juan, ¿qué tal? Y tú dices, jolines, no me da tiempo ni de decirle que sí, ni que no, ni que bien, ni que mal. Realmente estaba hablando con sí mismo, que no te estaba hablando a ti en absoluto. Estaban hablando en voz alta para ellos mismos porque no le interesaba lo que tú les decías. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nuestras oraciones a Dios son similares? Me pregunto si nosotros le estamos pidiendo guía y antes de que Él nos diga algo ya estamos en el siguiente asunto. Compartimos con Él una lucha, pero nos alejamos de su presencia antes de que Él pueda extender su consuelo. Le pedimos que nos convierta en seguidores fieles, pero no nos tomamos tiempo para escuchar lo que Él nos quiere decir que hagamos. Queridos, cuando somos llamados a esperar, debemos de dirigirnos a Dios con una oración molesta, con una oración constante. Que nuestra oración dure, que sea perseverante. El Señor tiene las respuestas que estamos buscando. Él tiene la fuerza y las capacidades que necesitamos. Y mira, si tú te alejas de la oración es como cuando estás enfermo y te alejas y te vas del médico y no haces lo que Él te dice. Es exactamente lo mismo. Fíjate también que ellos no solamente oraban, sino que se nos dice que oraban juntos. Yo no sé, piensa en un momento en el que tú has estado en una sala de hospital o en un tanatorio.
¿Verdad que hace bien que haya alguien contigo? No te va a sanar esa persona, no te va a devolver a tus muertos, pero en esos momentos complicados hay alguien allí hablando contigo. En los tiempos en que estamos en la sala de espera de Dios, es útil tener a alguien junto a nosotros con quien orar y con quien hablar. Por eso oramos juntos, si no cada cual podría hacerlo en casa y nos ahorramos todo un culto de oración. Hay una fuerza poco común que proviene del orar con los demás. Cuando estamos juntos en el corazón y en la mente, de alguna manera se libera el poder de Dios. Y queridos, qué pobreza hay cuando nosotros insistimos en clamar solos y a solas a Dios. Yo lo creo, que algunos de vosotros a lo mejor no lo hacéis, porque yo lo digo y no lo hacéis, pero que alguno podría ahora sonreír con un poco de condescendencia cuando os diga que debéis de venir a orar. Y cuando yo como pastor digo, venid a orar, algunos sonríen y dicen, es que el pastor no se cansa, el pobre, fíjate. Y en vez, pero ¿sabéis? Deberíais de llorar. Deberíais de llorar. A mí me cuentan hermanos de América Latina que a las 4 de la mañana están orando y aquí no vienen ni a las 5. Y hermanos que han mirado en YouTube español me dicen, Dios obra de una forma tremenda. Fíjate cómo en Corea a las 5 de la mañana se reúnen 2.000 personas. Y yo le digo, vale, a ver cuándo vienes tú aquí. Tío, no me digas cosas de esas. Hazlas. Yo no quiero risas condescendientes, yo quiero llantos que descienden. Eso sería lo suyo. Eso sería lo suyo. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Yo no te permito que me hables a mí de avivamiento, ni de que Dios te dijo, ni de que Él quiere esto y aquello, si tú no eres de los que están aquí orando, intercediendo y buscando el rostro de Dios. ¿Sabes lo que yo creo personalmente? Que cuando uno está solo, el enemigo puede manipular terriblemente y sugerir cosas que no están inspiradas en Dios, sino en la carne. Y otra cosa, no me digas que estás solo y que nadie se interesa por ti, porque ¿sabes lo que te digo? Es porque te da la gana. Si estás solo o sola es porque quieres. Porque aquí hay suficiente potencialidad para cubrir tu necesidad. Por eso yo te invito a que vengas a orar y ya verás lo que pasa. No estés todo el tiempo ahí como un desesperado o una desesperada pensando a ver cuando esa promesa se hace realidad en mi vida. La espera significa orar, estar orando. Mientras tanto ellos oraban. Hermano o hermana, si estás esperando, ora. Si estás desesperado, ora mucho. Y si no puedes más, ve y ora con los hermanos. Así de sencillo. El Señor no te deja solo. El Señor te da los recursos necesarios. Y yo te estoy invitando a eso. Mira, ¿a quién le gustaría ver un gran avivamiento en esta iglesia? ¿A quién? Bueno, levante la mano el que quiera ver un gran avivamiento en esta iglesia. Vale, ya estamos más. Vale. A lo mejor el tapón eres tú. Y no sucede porque tú no vienes a orar. Es que la mañana no es tu hora, es que por la noche no puedes, es que no sé qué y no sé cuánto. Monsergas. Esta iglesia que cambió y transformó al mundo tenía una promesa tremenda, pero mientras tanto oraban. Pero hacían más cosas. Vemos aquí también, y aunque no lo dice en un texto explícitamente, ellos estudiaban las Escrituras. Esa conclusión llegamos partiendo del versículo 16. Pedro se levanta para hablar ante aquel grupo y dice, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes. Mira, si tú no lees, si tú no estudias la palabra, no te enteras de nada. No te enteras de nada y tienes a veces unas ideas increíbles. Pedro citó un versículo del Salmo 69 y luego del 129
y utilizó estos textos como el argumento para subrayar que había que reemplazar a Judas. En aquel tiempo de espera, estaban escuchando a la palabra de Dios. Esperar no significa, por lo tanto, que nos vamos a cruzar de brazos, ni mucho menos. Si nosotros estamos esperando por esa promesa de Dios para nuestra vida o para nuestra iglesia, no solamente estamos orando, sino que nosotros estamos buscando en la palabra. El estudio de la palabra les mostró que durante la espera había cosas que ellos tenían que hacer. Si no, pues nos podríamos venir aquí cada domingo a orar y a pedirle a Dios que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros y durante la semana pues llevamos nuestras vidas. Pues no es así. Mirad, la Biblia no habla directamente sobre cada tema, pero sí que nos proporciona principios que se pueden aplicar a la gran mayoría de los temas. Y en los momentos en que nos vemos obligados a esperar, deberíamos de dedicar nuestro tiempo a leer, releer y escudriñar la Biblia con muchísima atención, ansiosos para que Dios prepare nuestros corazones, porque nuestros corazones tienen que estar preparados para cuando Él nos hable. Yo no sé, ¿tú qué te crees que pasa cuando Dios te habla? Te desarma. Si quieres un avivamiento, que venga de Dios y no un sucedáneo ruidoso y barato del mercadillo chino. Porque hay avivamientos ruidosos y baratos de mercadillo chino. Te recomiendo YouTube. Busca avivamiento evangélico y vas a encontrar bazofia a montones. No tiene nada que ver con lo que viene de Dios. Realmente no creo que importe tanto dónde leas la Biblia. Yo creo que la actitud es más importante que la latitud en la Biblia. Y hoy es un buen día para que tú comiences. La cuestión es que la palabra de Dios era para ellos sumamente importante mientras tanto esperaban. Era la regla por la que se guiaban. De ahí que se nos cuente de que permanecieron en Jerusalén. Es decir, con ello estaban obedeciendo las instrucciones de la palabra de Dios. Lo mejor de estos que se reunieron es que cumplieron con aquello que el Señor les dijo que debían de hacer. Es decir, creyeron y obedecieron, porque esos son dos caras de la misma moneda. Aquello de creer sin hacer es una moneda falsa porque está acuñada solo por una parte. No sé si me entiendes, ¿verdad? Ellos no vacilaron ni dudaron. Jesús les dijo, ¿me esperáis en Jerusalén o esperáis en Jerusalén a que yo envíe el Espíritu Santo? Así que esperaron con expectación en Jerusalén y no se movieron de allí hasta que pasó lo que tenía que pasar con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero fue una espera, como hemos dicho, una espera proactiva. Estuvieron orando, estuvieron estudiando y cuando el Señor les decía algo, obedecían, pero la promesa seguía todavía sin aparecer, ¿me entiendes? Eso no es lo importante realmente, porque la promesa se va a hacer realidad en tu vida cuando pueda suceder. Mientras tanto, Dios te va tratando y va haciendo contigo algo especial y te va preparando. Pero eso no puede suceder si tú no eres una persona de oración, si tú no eres una persona que estudia la palabra, si tú no eres una persona que está obedeciendo lo que el Señor le está enseñando. Espera proactiva. No todos los que estaban allí eran de Jerusalén. Hubiera sido muy natural irse a casa, a Galilea, a otros sitios. Hubiera sido natural volver al trabajo. Hubiera sido muy natural que estas personas trataran de comenzar a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran antes de que predicaran en el mundo. Pero aquella espera por la que ellos se decidieron era costosa. Tuvieron que pagar un precio difícil. Y la prioridad fue esperar hasta que Dios quiso. Mirad, hermanos, yo creo en el avivamiento. Yo creo en el derramamiento del Espíritu Santo sobre una iglesia como la nuestra. Y yo creo que es posible que de aquí a 2 años haya 1000 personas cada domingo escuchando la palabra de Dios. No es un problema para Dios.
Pero Dios no nos quiere aplastar. A mí me hace gracia, ¿no? Lo he aprendido aquí en Andalucía, cuando alguien te dice que Dios te aplaste de bendiciones, ¿no? Que Dios te aplaste de bendiciones. Y yo digo, jolines, ¿no? Y me gusta, pero no, Dios no nos quiere aplastar de bendiciones. Él nos quiere preparar para que podamos sobrellevar una cierta bendición. Lo primero que el Señor les dijo que hicieran fue esperar. Debían de esperar el poder del Espíritu Santo, y a pesar de que hubiera sido más fácil y natural hacer casi cualquier otra cosa, ellos esperaron, o dicho de otra manera, ellos obedecieron la palabra del Señor. Y esto, queridos hermanos y hermanas, es un principio buenísimo. Hay muchas cosas que parecen correctas y que dan la impresión de que tendríamos que hacer ya. Pero lo mejor que puedes hacer es cumplir lo que Dios te dijo que debes de hacer. Y eso muchas veces es esperar. A mí eso no me gusta mucho, pero no tengo otro remedio que decir lo que dice la Biblia. La palabra de Dios les dio a entender que debían de buscar un reemplazo para Judas, así que se pusieron a seleccionar esa persona. Y de todos modos los discípulos creían que Dios quería aquello. Por lo tanto, obedecen, y lo primero que hacen es ordenar cómo debía de ser el sustituto. Según el comentario de Barclay, los nombres de los candidatos, que eran 2, fueron escritos en sendas piedras. Las piedras fueron puestas en un recipiente y el recipiente fue sacudido hasta que una piedra se cayó, y aquel cuyo nombre estaba en la piedra fue elegido para el cargo. Aquí dice que se echó a suertes aquello. Hoy en día no echamos suertes porque tenemos la suerte de tener la guía del Espíritu Santo y del Nuevo Testamento. Si oramos y estudiamos las Escrituras, Dios nos guiará. Y parece que echar suerte sería mucho más fácil, ¿verdad? Imagínate que tú quieres saber quién ha de ser tu esposo o tu esposa, y echas una moneda al aire. Apuntas a 3 y tú dices, Señor, ¿eh? Si cae de canto, la fea. Cara, la bonita, y cruz, la guapa. ¿No? Entonces tiras la moneda y olé. Sería guay, ¿verdad? Tirar la moneda, qué fácil, ¿no? O si no estás seguro si votar a un partido o a otro, moneda al aire, ¿verdad? Lanza la moneda. Pero, ¿sabes? Es que a Dios no le interesan esas estupideces. Lanzar la moneda a suertes. ¿Sabes cómo funciona esto entre los creyentes? Yo no he visto a nadie tirar una moneda para ver si Dios le dice sí o no, sino que van preguntando a cualquiera de la iglesia, ¿tú qué te crees que es la voluntad de Dios en este asunto? Y van preguntando, hasta que alguien cae y le dice lo que quieren escuchar. Yo lo sabía. Los 4 que le han dicho que no le importa, pero ese sí, ¿no? Hermanos, por favor, por la misericordia de Dios, así podemos estropear nuestra vida, podemos estropear los planes que Dios tiene para nosotros. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes? Rara vez ocurren estas cosas milagrosas, sobrenaturales de Dios en cuanto a la guía en nuestras vidas, si hay vías naturales para que eso suceda, ¿no? Entonces, algunos que están esperando el milagro de Dios en sus vidas es porque son demasiado vagos para hacer lo que se supone que deben de hacer. No oran, sino de vez en cuando, no estudian la palabra, pero el milagro que suceda, porque Dios es grande. No, eso no funciona así, porque sigues allí y no has llegado allí porque ni siquiera estás aquí. Tienes una promesa, pero no esperas de la forma en que Dios nos dice que esperemos esa promesa. ¿Por qué, por ejemplo, ha de dar el Señor una gran ofrenda a esta iglesia si tenemos el dinero en nuestras cuentas bancarias? Yo me acuerdo todavía, queridos, cuando tomamos la decisión de pasar de allá a acá. Y la iglesia se comprometió uno por uno a ofrendar esos 22.000 euros. Pero fue mucho más lo que entró.
¿Por qué había Dios de darnos una ofrenda americana de $25,000 si lo teníamos nosotros? ¿Por qué lo sobrenatural si está lo natural aquí? ¿Por qué esperas que Dios te toque y ni siquiera se lo pides? Es como aquellos de la, ¿cómo se llama? De la lotería, ¿no? Señor, que me toque la lotería y tal. Y el Señor le dice, por lo menos juega la lotería. Es que, hermanos, es una cosa tan fuerte. Uno de los puntos que quiero que entendáis es que cuando estamos en la sala de espera de Dios, todavía puede haber cosas que Dios quiere que hagamos. Mientras esperamos, oramos y estudiamos su palabra, necesitamos escuchar las instrucciones de Dios. Cuando de pronto y a veces de manera inesperada escuchamos su guía o su voz, debemos de obedecer. Y cuando Él te conteste, por favor, no le preguntes otra vez lo mismo. No vayas con la misma matraquilla, no seas como Balaam, porque al final un ángel va a tener que darte un sablazo. Nuevamente, es un buen principio. Si no sabes lo que hacer, haz lo que sabes que debes de hacer. ¿Vale? Si no sabes lo que hacer, haz lo que sabes que debes de hacer, lo que está escrito. Puede parecer ajeno a tu necesidad, pero no lo es. Queridos, no vemos el panorama completo, pero Dios sí que lo ve. Estamos hablando de ese tiempo entre un momento dado donde ellos están allí en aquel salón y el derramamiento tremendo del Espíritu Santo. Mientras tanto, un par de conclusiones para envolver el paquete y llevárnoslo a casa. En un momento u otro todos nos encontraremos en la sala de espera de Dios o de la vida. Y esos son tiempos buenos y son importantes porque Dios siempre está, en control. El cómo manejemos los tiempos en la sala de espera es a menudo la clave que muestra la profundidad de nuestra fe. De los discípulos aprendimos ahora varias cosas. Lo primero, debemos de buscar al Señor en oración. Debes de buscar al Señor en oración. Y si lo haces junto con tus hermanos y tus hermanas en la iglesia, mejor todavía. La oración nos prepara para escuchar a Dios. Es como, ¿sabes? La oración es como levantar el auricular del teléfono. Si está ring, 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 es como Dios habla, Dios es precioso, Dios tiene la palabra. Tío, cógelo, escucha, a ver qué es lo que Él quiere decirte. Y la oración es a veces así. Hermano o hermana, en la otra dirección, tampoco esperes que Dios te conteste si tú no lo llamas. Si tú me dices el domingo que viene, pastor, no has contestado mi llamada y estaba tan necesitada. Lo primero que yo te voy a preguntar es, ¿cuándo me llamaste? Y si me dices que no me has llamado, creeré que estás como una chota y oraré por ti. ¿Sabes? ¿Por qué habría Dios de contestarte y de entrar en tu vida si no clamas a Él? ¿Por qué habría de salvarse tu tía o tu tío si no hay pasión en ti? ¿Por qué habían de pasar cosas si no tienes el apoyo de la iglesia? No podemos ser poco entusiastas en momentos de espera, sino todo lo contrario. Y es realmente, queridos, el tiempo de espera es una batalla que podemos ganar. Pero tú vas a ganar esa batalla en el nombre de Cristo, Debemos de estudiar las Escrituras. No podemos saber lo que Dios quiere que hagamos a menos de que estemos dispuestos a escuchar su palabra, porque ha de darnos una revelación de yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que eso a mí a veces me espanta. Perdonadme que sea hoy un poquito así directo. Alguien viene y me dice, Natanael, el Señor me dio una palabra. Vale, dímela. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Digo, pues eso lo sabía yo ya. ¿No? ¿Os reís? Pero es así. Digo yo, pero ¿por qué me ha de decir, bueno, por qué una palabra de algo que ya está escrito, que ya está? Bueno, Dios puede tener sus motivos, pero a mí siempre me asusta un poquito. Debemos de estar dispuestos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Si hacemos lo que Él nos dice que hagamos y pronto,
nosotros vamos a estar moviéndonos en la dirección correcta. Por eso, obedece y obedece pronto. Queridos, estas son unas instrucciones muy simples, instrucciones que a ti te preparan para tu Pentecostés personal, para la promesa que Dios te dio a ti, para ese encuentro personal y único con el Espíritu Santo. Me imagino que te has dado cuenta de que los tiempos de espera suelen ser los más difíciles. Y lo son porque nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, que son precisamente estas cosas. Cuando enfrentamos retrasos, dificultades y dilaciones o demoras, podemos enojarnos con Dios. Algunos dejan la iglesia, otros dejan su Biblia en el estante. La gente a veces dice, no tengo ganas de orar, pero cuando nos alejamos del Señor, queridos, nos estamos moviendo en la dirección totalmente equivocada. Estamos empeorando las cosas en lugar de mejorarlas, porque las supuestas demoras de Dios siempre tienen un propósito, aunque nos cueste tanto esperar. Una vez más, todo se reduce a una simple pregunta, queridos. La pregunta es, ¿en quién confías tú? ¿Confías en el Creador del universo, el que ve todas las cosas, lo entiende todo, lo sabe todo? ¿Confías en aquel que tomó la forma de un siervo para dar su vida en pago por tu pecado? ¿Confías en alguien que te conoce a ti mejor que nadie o estás confiando en ti mismo? Porque si tú confías en Él, es posible que aún así te irrite esperar, pero en las cosas que importan de verdad, descubrirás que en la espera Dios va a moldear tu carácter y te preparará para obtener y poder sobrellevar bendiciones que son más grandes de lo que tú puedas imaginar actualmente. Pero primero tienes que estar dispuesto a esperar a su momento. Así que mientras tanto, espera, orando, estudiando, obedeciendo, y llegará el momento en que tú vas a comenzar a sentir ese viento recio, ese fuego purificador, algo nuevo en tu vida que tú jamás habrías creído que es posible. Y yo espero ese momento de una forma muy especial para esta iglesia y otras iglesias como esta. ¿Os podéis imaginar algo así aquí? El medidor estará en los martes por la mañana y en los viernes por la noche. Este viernes fue de récord. Gloria a Dios. Había unas 70 personas orando en la iglesia. Eso es una pasada. Pero yo quiero otra pasada. Yo quiero que pasemos de allí a aquí, porque no cabemos allí. Y el día que no quepamos allí, venimos a orar aquí. Pero cree que Dios puede hacer cosas tremendas. Y ese tiempo, queridos, en el que nosotros tengamos que esperar algo extraordinario del Señor, sea en nuestra vida o como iglesia, es un tiempo que nosotros, mientras tanto, tenemos que cubrir de la manera que la palabra nos dice. Te animo a que lo hagas en tu casa. Te animo a que lo hagas con la iglesia. Te animo a que cambies tus parámetros, te vayas antes a la cama para poder salir y venir a orar los martes por la mañana. Y esperemos que el fuego de lo alto haga lo que nosotros no podemos hacer. Amén.